Bienvenidos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en plenitud que es capaz de transformar nuestras vidas, pues es el gran regalo que nuestro Señor Jesucristo hace a la humanidad. Esta primavera espiritual que hemos venido gozándonos del triunfo de Cristo y ahora la entrega de su mejor don, como es el Espíritu Santo, que nos mueve y nos fortalece para construir un mundo mejor, sigue llenándonos de alegría, porque el Espíritu Santo nos ayuda a superar las adversidades que la vida en todo momento nos presenta. Con este gozo pascual recibamos al presbítero Víctor Manuel Lamas, que va a presidir la Eucaristía. Le recibimos con el canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, en este día en que celebramos la victoria de Cristo resucitado y también la venida del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, vamos a prepararnos dignamente para celebrar estos misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas de amor a Dios y a nuestros hermanos. Arrepentidos de nuestras culpas, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés, que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Las lecturas de este día nos describen el acontecimiento más importante después de la ascensión, la venida del Espíritu Santo, punto de partida para la misión universal que Jesús pide a sus discípulos de bautizar y otorgar el perdón a quien lo solicita. Con gozo, escuchemos este mensaje. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte.
que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo? Pues, ¿los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios,
que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los primeros años de la Iglesia, en su caminar, esta compuso un himno singular y bellísimo dirigido al Espíritu Santo. Alegrémonos de escucharlo este día. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos,
Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, hace 50 días la Santa Madre Iglesia celebraba llena de júbilo el gran acontecimiento de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Celebrábamos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte a través de su resurrección. Sabemos que la Pascua del Señor es el misterio más grande y la parte central de nuestra fe cristiana católica, que es lo que le da fuerza, lo que le da ese valor a nuestra fe. Cristo, ¿verdad?, no solo murió por nuestros pecados, sino que muriendo y resucitando venció el pecado y por consecuencia venció la muerte, que es el primer fruto del pecado. La muerte, la tristeza, Cristo vencedor. Esto celebrábamos llenos de gozo y de alegría hace 50 días. Durante estos 50 días, queridos hermanos, la Iglesia, a través de la liturgia de la palabra, ha ido recordando los distintos acontecimientos de esos 50 días. Las apariciones de Cristo, como los apóstoles, al ver a Cristo resucitado, se llenaban de júbilo, se llenaban de alegría. Cómo la Iglesia iba cobrando una nueva forma, iba naciendo esta Iglesia hacia una dirección. Y durante estos 50 días, Cristo les daba un mensaje a sus discípulos: sean alegres, busquen la verdad. La glorificación del Padre es que ustedes tengan vida, pero no una vida cualquiera, sino la vida eterna. Hace 8 días, queridos hermanos, la Iglesia celebraba la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y veíamos que Cristo les dejaba a sus apóstoles un encargo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Un mensaje que no solamente se limitó a los apóstoles, un mensaje que es para la Iglesia universal. ¿Qué significa universal? No solamente que abarca todo el mundo, sino también todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Por lo tanto, el mensaje de Cristo de anunciar el Evangelio a toda criatura también es para el tiempo actual, para nosotros, cristianos del tiempo presente. ¿Y qué cosa es el Evangelio, queridos hermanos?
El Evangelio no es una palabra solamente, no es un libro, no es un contenido que tengamos que aprender de memoria. El Evangelio es una persona, Cristo nuestro Señor. Y Cristo es aquel al que nosotros debemos de predicar. Cristo que ha vencido el pecado y sobre la muerte. Hoy, queridos hermanos, viene el culmen de todo esto que hemos celebrado, el culmen de la cincuentena pascual. ¿Cuál es? Cristo sí nos da un encargo: prediquen el Evangelio, pero a nosotros nos falta el valor, nos falta la valentía, nos falta el coraje, la alegría de anunciar al mundo este mensaje nuevo del resucitado. ¿Cuál es el mensaje del resucitado? Que la salvación es para todos, que todos tenemos esperanza. Pero ¿cómo vamos a predicar este anuncio? ¿Cómo vamos a predicar este mensaje si nos falta ese entusiasmo, si nos falta comprenderlo, entenderlo? Cristo nos dice: no se preocupen, yo les enviaré al Consolador, les enviaré a un abogado, al Paráclito, y Él les enseñará todo cuanto deben enseñar, pero no solamente lo que deben enseñar, sino también lo que debemos de vivir en nuestra vida diaria. Y el Consolador, queridos hermanos, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El amor que entra en cada uno de nosotros y que nos da la vida divina. Nosotros, queridos hermanos, desde el principio Dios nos lo ha revelado. No hemos sido creados para esta vida. Nuestra vida tiene una morada definitiva, que es la vida eterna. Pero para poder acceder a la vida eterna, debemos tener en nuestra vida la vida de Cristo. Y para poder tener en nosotros la vida de Cristo, debemos tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu del resucitado, que es el Espíritu Santo. Y hoy, queridos hermanos, toda la liturgia de la palabra nos habla de este acontecimiento. Cristo nos dice: reciban el Espíritu Santo. Él les enseñará todo. Él les irá revelando cómo deben de vivir, cómo deben de ser, cómo deben vivir su vida cristiana, cómo debemos actuar en el mundo, cómo debemos enseñar ese mensaje de salvación que Cristo nos lo ha enseñado. Pero, queridos hermanos, aquí viene ahora la parte práctica de esta hermosísima fiesta de Pentecostés. Preguntémonos ahora cada uno de nosotros: ¿cómo me dispongo yo a recibir al Espíritu Santo, al dador de vida? Aquí vemos, ¿verdad?, reflejados los 7 dones que el Espíritu Santo nos da, sobre todo en el día de nuestra confirmación. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios, de consejo. Espíritu que nos llena de vida, que nos da fortaleza en medio de nuestra vida diaria. Muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad?, y decir: bueno, sí, qué bonita es la palabra de Dios, qué bonitos son estos mensajes que nos da Dios, el amor, la caridad, el Espíritu Santo, el mensaje de salvación. Pero cuando salimos allá afuera al mundo, queridos hermanos, nos damos cuenta que nos encontramos con un mundo hostil, mundo lleno de pecado, mundo lleno de problemas. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿cuánto hemos sufrido a causa de esta enfermedad? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas personas sufriendo? Y aparte de la enfermedad, problemas económicos, problemas materiales, problemas familiares. Y a veces uno humanamente se pregunta: ¿cómo podemos salir de tantos problemas? ¿Cómo podemos encontrar el camino de la salvación? Pues precisamente por eso, queridos hermanos, viene hoy el Espíritu Santo y nos dice que Él nos guiará a la verdad plena. Queridos hermanos, somos nosotros los que le debemos abrir nuestro corazón a Cristo, nuestro corazón al Espíritu Santo, y dejarnos iluminar por Él.
como un ejemplo, algo que testifica este acontecimiento, un signo externo, pues ese signo que ustedes tienen en la cabeza, ¿verdad? Esa llama de fuego. ¿Qué significa esas llamas de fuego con la que apareció el Espíritu Santo en el cenáculo? Pues que es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente, el que ilumina nuestro corazón. No es el espíritu del demonio, no es el espíritu de Satanás, es el Espíritu de Dios. Pero cuán difícil a veces, queridos hermanos, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. A veces nos dejamos guiar por la desesperación, a veces por nuestra soberbia, a veces por nuestro egoísmo, a veces por nuestro rencor, por nuestro coraje, que no perdonamos al hermano, al papá, a los hijos, a los hermanos, a los familiares. Cuánta vida oscura podemos tener en nuestro corazón, porque no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. Hoy Dios nos dice, queridos hermanos, no tengan miedo a la verdad plena, no tengan miedo al amor, porque el Espíritu Santo, la mejor definición de Él es el amor que entra en la vida de cada uno de nosotros y nos transforma. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hemos cantado hoy en el Salmo? Renueva, Señor, la faz de la tierra. Renueva nuestra vida, renueva nuestra persona. Pidámosle a Él, queridos hermanos, que nos quite nuestra soberbia, que nos quite nuestro egoísmo, que nos quite nuestro amor propio, que nos enseñe a amar como Cristo amó. Ese es el mensaje de la salvación, aprender a amar como Cristo amó, siendo generosos, entregándonos en nuestra vida diaria por nuestros hermanos, no pensar solamente en nosotros mismos, pensar en el que necesita, pensar en el que tengo a un lado, pensar en ser generosos. Ese es el mensaje de la salvación que Cristo predicó y que Cristo enseñó. Vayan y enseñen a todo el mundo. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Esto, la salvación que Él nos trae, pero solamente a través del amor. Y el amor es el Espíritu Santo. Tal vez nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Bueno, no tal vez, lo recibimos, pero a veces cuánto obstáculo le ponemos por nuestro pecado, por nuestra envidia, por nuestro coraje. Que no sea así, queridos hermanos. De verdad, hoy Dios nos dice, no tengan miedo a ser verdaderos cristianos, no tengan miedo a amar, no tengan miedo a ser generosos. Hoy hay que aprender a derribar el muro que nos separa de nuestros hermanos, muro de soberbia, muro de egoísmo, muro de vanidad, los muros que hacen que este mundo sea más difícil, que eso, queridos hermanos, solamente puede estar en nuestras manos. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Después de que recibieron el Espíritu Santo, salieron por todo el mundo y predicaron el mensaje de Cristo, sin miedo, con alegría y con valentía. Y así, queridos hermanos, debemos de salir después de esta Eucaristía, después de cada Eucaristía que celebramos, dar testimonio con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Señal de que hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es porque traigo una playera roja o una llama de fuego en la cabeza. La señal de que tengo el Espíritu Santo es de que mi corazón arde de amor, porque tengo a Dios en mi alma y en mi corazón. No es solamente como una idea, sino porque realmente Dios está dentro de mí y me capacita, me da la fuerza, la valentía y sobre todo la alegría para poder predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Queridos hermanos, hoy es lo que nos dice la palabra de Dios. No tengan miedo a abrirle su corazón a Cristo. No tengan miedo al amor, no tengan miedo a la caridad. Vayan por todo el mundo y en su vida diaria prediquen este mensaje de Cristo, amando, perdonando, sabiendo pedir perdón, disculpando, siendo generosos, no guardando rencores, no guardando corajes,
sino sobre todo amar, que es lo que Cristo nos ha enseñado y es el primer fruto del Espíritu Santo, el amor que debe existir entre nosotros, los cristianos, verdaderos hijos de Dios. Que esta palabra de Dios, queridos hermanos, no solamente entre en nuestra cabeza, sino que la bajemos a nuestro corazón y la pongamos en práctica para que cada día de nuestra vida crezcamos en la santidad y así algún día alcancemos la vida eterna, el reino de los cielos. Así será. De pie. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que sentado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. Después de cada petición diremos: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Espíritu Santo ilumine siempre al Papa Francisco, a nuestro obispo Armando y a todos los demás obispos, oremos. Por los gobernantes de los países, especialmente los que están en conflicto, para que la fuerza del Espíritu les impulse a dialogar hasta obtener la reconciliación, oremos. Espíritu Santo, ven. Por todos los pobres, los enfermos, los inmigrantes y los que sufren, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo que les anime en su vida, aún en la adversidad, oremos. Espíritu Santo, ven. Por los niños y jóvenes que se preparan para los sacramentos de iniciación, especialmente los de nuestra parroquia, para que el Espíritu Santo les lleve a descubrir la riqueza de los sacramentos y los reciban con alegría, oremos. Espíritu Santo, ven. Por todos los que estamos reunidos en esta fiesta de Pentecostés, para que el Espíritu del Señor nos ilumine en las dudas y nos haga fuerte en las debilidades, oremos. Espíritu Santo, ven. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Hermanos, los dones de pan y vino que presentamos
serán transformados en el cuerpo y sangre de Cristo por acción del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre y salvación nuestra. Pongamos también en la mesa del altar todo lo que tenemos para dar y compartir. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, a nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al incrementarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Comendamos el alma de nuestros hermanos Juanita Cuellar, Marcos Ambrosio Estrada, Marta Ramírez, Guadalupe Acosta, Vivario Camacho, María Blasón Martínez, Serafín Martínez, Margarita Negrete, Ascensión Espinosa, Francisca de la Paz Martínez, Antonia Guadalupe Martínez, Liliana Sobrevilla, Francisco González, Juan Ricardo González, Juventino Flores, María de Jesús Martínez, Rita Calderón Rodríguez, Juan Bernardino López, Rosa Ábalos Pérez, Tomás Delfín Mora, Jorge Genaro Vera, María Esther Loyo, José Francisco Vera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Comendamos a nuestra hermana Brenda Esperanza Trejo Alarcón por su cumpleaños, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, comendamos la salud de nuestros hermanos Raúl Silva Galván, Arnoldo Martínez, María Ascensión, Encarnación Alanís, Irma Alanís, Óscar Valdés de la Cruz. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu Santo, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a hacer la antífona de la comunión. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Hermanos, el sacramento de la unidad que Cristo resucitado nos ofrece está dispuesto en la mesa del altar. Solo las personas que van a comulgar permanecen de pie. Los demás pueden sentarse y acompañar con el canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sopla, como suave brisa, siempre sopla. Como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda, Señor, cada espacio
Hermanos, por el Espíritu nacemos y crecemos los seguidores de Jesús a una vida nueva. Al participar de su Eucaristía, elevemos una oración para que nos conserven su gracia y su amor en estos momentos de silencio sagrado. Si algunos hermanos no pudieron acercarse al banquete celestial, únanse en este instante ofreciendo una comunión espiritual desde su corazón. Y en silencio pueden decir: oh Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Sigamos pidiendo para que cese esta pandemia que continúa agobiándonos. Padre siempre fiel y misericordioso, que escuchas el clamor de los que sufren y te compadeces de los que te invocan. Tú que salvaste a tu pueblo de la fuerza de sus enemigos y lo libraste de aquellas plagas malignas y de la peste funesta, dígnate mirar con bondad a este pueblo tuyo, atormentado por este contagio incesante, para que la fuerza de tu palabra apague su implacable saña. Señor Jesús, rostro amoroso del Padre, que acoges con amor a quien a ti se acerca, tú que calmaste la tormenta que amenazaba aquella pequeña barca y nos enseñaste a tener fe, mira con misericordia nuestra tribulación y sosiega la ira de esta enfermedad mortal. Espíritu Santo, fuerza divina del Padre y del Hijo, tú que nos haces experimentar la perenne presencia de Dios, mira la humanidad postrada por este flagelo mortal que nos aflige y agobia a causa de nuestros pecados. A ti eleva sus brazos suplicantes para que con tu poder divino cese sobre nosotros este fatal peligro. Inmaculada Concepción de María, a ti consagramos el mundo entero. Por tu amor maternal y tu poderosa intercesión, libra a la humanidad de esta pandemia maligna. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con vuestra vista. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues muchas felicidades a todos, ¿verdad? Feliz Pentecostés, ¿verdad? Que realmente el Espíritu Santo descienda en los corazones de cada uno de ustedes. Que pasen un muy bonito domingo, un buen inicio de semana. Dios les bendiga a todos.
Agradecemos al Padre Víctor Manuel que nos acompañó en esta hermosa Eucaristía con un fuerte aplauso. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que Sobre las